Hola, ¿qué tal? Buenas noches, espero que estés bien y antes que nada, como siempre, te doy las gracias por acompañarme en la revisión de este material que se llama Déjalos ir con amor. Como ya lo había mencionado, este material que estamos revisando es la segunda edición de este libro que nos habla acerca del duelo y de la muerte. Les había asimismo que había hecho mención de que ya hay una tercera edición que yo espero ya la próxima semana tenerla aquí en el formato impreso y poderlas ir compartiendo este material de una manera actualizada. Bueno, en este capítulo vamos a revisar lo que es el primer tema de este material o el primer capítulo de este libro. En este primer capítulo se aborda de lo que es la muerte, lo que interviene en la muerte de una persona que va desde lo general hasta lo particular, es decir, desde el entorno en que el paciente hoy en día o la mayoría de las personas fallecen hasta lo que es la comprensión de nuestro propio dolor, de nuestros sentimientos o emociones. Para ello, aquí la autora pues maneja algunos temas como tales que es cuando una persona se muere, a partir de ese concepto parte, ¿no? Y nos da una referencia a un filósofo de la antigüedad que es Sócrates. Asimismo, también viene lo que es que nos habla que la muerte, como hoy en día en los entornos capitalinos, las ciudades metropolitanas o las grandes ciudades, la muerte en hospitales pues se adquiere una despersonalización como tal, a diferencia de los entornos rurales que podemos encontrar todavía aquí en nuestra sociedad mexicana o en algún otro país. Um, la muerte en estos aspectos de hospitales pues es una muerte muy fría, ¿no? Ya que no se tiene no está la familia cerca, en muchos casos, sobre todo en las instituciones públicas. También pues nos habla que pues cuando la persona fallece hay cierta negación de estas emociones, ¿no? Que no podemos aceptarlo. Y, y los pasos que hay que dar para la despedida de este ser querido que se ha marchado. Así también nos habla acerca de la importancia de que los niños participen y se les hable con la verdad del funeral y de la muerte, ¿no? Asimismo, también aquí toca un tema muy importante que muchos pasamos por alto porque pues pocas veces nos detenemos a pensar en nuestra propia muerte, pero es muy importante, ya que si no queremos dejar problemas, pues es adecuado hacer nuestros testamentos, disponer las cuestiones financieras, ¿no? Tenerlas en orden. Asimismo, también aborda esta parte de quienes ofrecen la consuelo ayuda y sobre todo hace hincapié que muchas veces solo basta con a saber a la persona que estás ahí para que necesite, ¿no? No es necesario estar encima de la persona o detrás de ella, pero que sí la persona sepa que cuenta contigo. Y por último, pues también aborda esta parte personal donde cómo aceptamos nuestro propio sentimiento, nuestro propio dolor por de esa persona que se ha ido, de esa ausencia que nos ha dejado. Y por eso este tema va desde lo general a lo particular. Es lo que nos aborda este primer capítulo. Y como tal, pues vamos a ir revisando esta revisión que es ya en voz alta. Ya le he mencionado, pues es para personas que tienen alguna debilidad visual, pero que ya cuentan con el libro como tal, a fin de respetar los derechos de autor y de editoriales. Como tal, en el primer punto vamos a ir revisando estos 9 subtemas que ahorita mencionamos de forma general y vamos a irlos revisando uno por uno. Dice, cuando muere una persona. El temor a la muerte, señores, no es más que pensar que uno es sabio cuando no lo es. Quien teme a la muerte se imagina conocer algo que no conoce. Nadie puede decir que la muerte no resulte ser una de las mayores bendiciones para un ser humano, y sin embargo los hombres la temen, como si supieran que es el mayor de los males.
Y esto lo dijo Sócrates. Dice la autora ahora como tal: vivimos en una sociedad que desafía la muerte o la niega. Combatimos y repelemos a la muerte. Nos apresuramos a terminar con nuestro duelo y tenemos prisa por volver a la normalidad. Esta actitud provoca que el proceso de duelo sea más difícil y desconcertante para los sobrevivientes, ya que niega la importancia y profundidad de sus sentimientos. No hace mucho tiempo la muerte se consideraba como una parte normal del ciclo de la vida. La mayoría de las personas moría en casa, rodeada por la familia y los amigos. Los niños presenciaban el proceso de muerte y participaban en el funeral y los ritos del entierro. Actualmente, muchos de nuestros esfuerzos por prolongar la vida o minimizar el dolor ocasionan serios daños emocionales en todos los afectados. Lo más factible entonces es que nos quedemos con una pena sin resolver. Hasta ahí el primer apartado. Ahora en el siguiente apartado nos habla acerca de la despersonalización de la muerte. Y nos da aquí con una estadística. Dice, más del 60% de las muertes ocurren en instituciones tales como hospitales y asilos. Con los avances de la medicina contemporánea y las heroicas medidas de que disponemos para prolongar la vida, a un gran número de personas se les traslada precipitadamente a la sala de emergencias del hospital más cercano, donde se le deja en manos extrañas para que, por medio de atemorizantes piezas de maquinaria tecnológica, se le apliquen choques, se le coloquen monitores, se le inyecte, se le revise sin consideración alguna y aísle mientras se está muriendo. A la familia y a los amigos no solo se les excluye de la presencia del ser querido, sino que con frecuencia se les niega el derecho de tomar decisiones acerca de las medidas que deben adoptarse para conservar la vida a la persona que está en agonía. Tampoco se le informa sobre lo que se le está haciendo. Una vez, en vez de que considerarse como una parte natural e inevitable del ser humano, de estar vivo, la muerte se la contempla como un enemigo al que hay que conquistar a cualquier costo. Después del fallecimiento, se lleva el cuerpo a un depósito de cadáveres o a una agencia funeraria, donde otros extraños le embalsaman, lo visten, lo perfuman y lo arreglan, con cosméticos para dar la apariencia de que sigue luciendo vivo. Ello implica más negación. En contraste, por ejemplo, a finales del siglo XIX, menos del 20% de los estadounidenses moría en hospitales. Lo más común era que la gente muriese en el lugar donde había habitado la mayor parte de su vida. Con frecuencia, las personas se daban cuenta de la posibilidad de la muerte, a menos de que falleciera por un accidente o una enfermedad repentina. Esta percepción le daba la oportunidad de terminar los asuntos emocionales de su vida en un ambiente familiar. En las últimas horas, los miembros de la familia y los amigos solitos lo rodeaban para decirle adiós. Ni entonces ni ahora se podía ver todas las muertes. Ante la avanzada tecnología médica, la vida también incluía muchos fallecimientos repentinos intempestivos. Bebés y niños pequeños morían víctimas de enfermedades infantiles o de accidentes. Las mujeres morían al dar a luz. Los hombres perdían la vida en guerras o accidentes. Preciados animales eran sacrificados para satisfacer necesidades alimenticias. Después del fallecimiento, los miembros de la familia se ocupan del entierro. Las mujeres lavaban y vestían el cadáver mientras los hombres construían el ataúd y excavaban la tumba. Interesante oportunidad para cumplir en las últimas obligaciones hacia el miembro desaparecido de la familia, aceptar el fin de la vida de una persona y decirle adiós con amor. A menudo se le enterraba el cuerpo en los terrenos de la casa, donde los sobrevivientes continuaban considerando al fallecido como parte de su ambiente. Durante los primeros días después del deceso, amigos y vecinos proporcionaban alimentos y apoyo a los dolientes. En las antiguas costumbres rurales que se seguían en los casos de la muerte y duelo, el acercamiento de cada miembro de la familia con el que fallecía
ayudaba a los sobrevivientes a contemplar la muerte como algo natural, aceptarla como parte del ciclo de la vida y no como un acontecimiento extraño y terrible, sino como parte de la vida. Desafortunadamente, hemos perdido el contacto personal en los ritos mortuorios. Con el traslado de la población a las ciudades para trabajar en fábricas se inició el desarrollo de la negación cultural de la muerte. Los hospitales se convirtieron en un lugar al cual acudir para recuperar la salud. La profesión médica empezó a enfocar a la muerte como un fracaso y aceleró los esfuerzos por combatir a ese enemigo. Con tecnología cada vez más refinada, sofisticados medicamentos, cirugía y maquinaria tecnológica. Este empeño prolonga los últimos días o meses de vida, aun cuando el paciente que sobrevive la más de las veces está consciente o inconsciente de la mayor parte del tiempo. Al aumentar el número de personas que ingresaban a los hospitales, primero el personal médico y después los familiares asumieron de manera negativa la inminencia de la muerte. La persona en agonía empezó a ver a la muerte como un enemigo y a luchar en su contra. La lucha por la vida ante circunstancias adversas siempre ha sido la última batalla perdida, el último fracaso. La comunicación entre el ser querido y los miembros de familia también se fue modificando. La verdad cambió en un intento por no afectar los sentimientos de la persona mientras se introdujeron en el proceso del fallecimiento. Los doctores mantenían, las enfermeras mentían, los miembros de la familia mentían y a la larga la persona en agonía también mentía. El tema se volvió tabú, encubierto con secretos y engaños. Todo el mundo fingía que la muerte era algo real, una ilusión. Los pacientes ya no permanecían atentos al lado de la cama, sino que iban y venían de acuerdo con las horas de visita del hospital. No obstante, muchas personas tienen miedo de morir solas o entre extraños, sin amor y sin cuidados. Asimismo, nos atemoriza el sabernos dependientes o el sufrir dolores intolerables, así como morir por asfixia o ahogo. Con la negación de la muerte, estos temores son muy razonables, especialmente entre los residentes solitarios en los asilos o por la persona seriamente enferma en una cama de hospital que se pregunta cuándo será la próxima visita de sus seres queridos. En la década de 1960, en un intento por revertir esta corriente de muerte en un medio desconocido, se inició en Inglaterra el movimiento hospicio, el cual está obteniendo gran popularidad en los Estados Unidos de América. El principio de un hospicio o hospice favorece el fallecer nuevamente en casa, rodeado por los miembros de la familia. Personal calificado proporciona apoyo e información a toda la familia con el debido asesoramiento. Estimulan la comunicación franca y honesta. También creen en un control razonable del dolor, de tal manera que la persona pueda recibir a la muerte tan cómodamente como sea posible. En los Estados Unidos de Norteamérica, el Instituto Nacional del Cáncer hace unos cuantos años algunos de estos hospicios como proyectos, patrocinó algunos de estos hospicios como proyectos de demostración. Llegaron a ser tan populares que la mayoría de las ciudades en ese país cuenta ahora con un programa de atención de este tipo. Dada la intensa actividad con que vivimos ahora, la mayor movilidad y la separación de los miembros de familia, la muerte ya no forma parte de nuestras vidas. Incluso si un miembro de la familia está a punto de fallecer, este acontecimiento no interfiere en la realidad cotidiana de un hijo o una hija que vive a más de 3.000 kilómetros de distancia. El hijo o hermano lejano no participa en la muerte inminente y puede sentir que le está sucediendo a otra persona, a un extraño. Es posible que asistan al funeral, pero este tiene ya un toque de irrealidad, carece de un enlace verdadero. Un funeral, sin embargo, nos acerca a la percepción de la muerte de forma desagradable. Cuando vamos o participamos de algún modo en la muerte de otra persona, experimentamos una sensación de pérdida de nosotros mismos. Empezamos a pensar que nuestra propia muerte fuera futura no debe
nos dolemos por el fallecido y por nosotros mismos. Gran parte de estos sentimientos son profundamente intensos y la confusión con que se experimentan durante el periodo del duelo proviene de esa mezcla de emociones, la de perder a la otra persona y al mismo tiempo alegrarse de que se haya sido ella la que murió y no uno mismo. Esta conciencia es la causa de que los amigos y los vecinos se sientan frecuentemente tan incómodos al expresarte sus condolencias. Inconscientemente se alegran de no estar pasando por el dolor de haber perdido a un ser amado. Al observar tu dolor, se ven obligados a imaginarse a sí mismos en una situación similar, a pensar lo que sería perder a su padre, un cónyuge o un hijo. También pueden empezar a meditar sobre qué sería perder que los límites de sus propias vidas. Es muy posible que su compasión sea sincera, pero se sienten culpables por alegrarse de que la pérdida no sea suya. Estas emociones conflictivas son en parte natural de la idea de la muerte, el reconocimiento de las mismas, y te será útil verte frente al duelo de un amigo o el tuyo propio. Y bueno, hasta ahí el primer apartado, y el siguiente apartado nos habla de lo que es la negación de nuestras emociones. Dice, el tabú que actualmente impera en Estados Unidos, por ejemplo, acerca del tema de la muerte tiene implicaciones de trascendencia, tanto para los que mueren como para los sobrevivientes. Aquellos que se acercan al final de sus vidas se privan de poner en orden los asuntos pendientes en sus relaciones, como al despedirse y pedir y otorgar perdón por agravios dados y recibidos durante sus vidas. Es muy difícil cumplir con estos deberes necesarios si la persona con la que tratas de hablar responde a tus esfuerzos diciendo, mira, tú no te vas a morir, así que no quiero escuchar una palabra más. La negación de la muerte puede parecer una fórmula para suavizar nuestro dolor, pero de hecho el efecto es opuesto. Cuando negamos la muerte, también negamos una parte importante de la existencia auténtica. La muerte es una consecuencia natural de la vida. Nadie escapa a ella. La existencia nos proporciona una variedad de experiencias. Pasamos buenos y malos ratos. Tenemos periodos de tristeza, desilusión, frustración, aflicción, así como de alegría, amor y felicidad. La muerte es una experiencia más. Casi todos nosotros buscamos la felicidad y eludimos los sentimientos dolorosos o negativos. Vivimos en el mito brumoso de que la felicidad es el único estado de existencia aceptable. El filósofo francés Philippe Ayres observa que se ha convertido en deber moral y obligación social el contribuir a la felicidad colectiva, evitando cualquier causa de tristeza o tedio, dando la impresión de ser feliz incluso en las etapas de desesperación más profunda. La felicidad continua es el mandato tácito en nuestras vidas, pero este objetivo es ilusorio. Nadie es feliz todo el tiempo. Las experiencias dolorosas en nuestras vidas propician nuestra maduración. Nos volvemos más sensibles y desarrollamos empatía e interés por otros en situaciones similares, y aprendemos más acerca de nuestros propios valores y emociones. La enfermedad y la muerte no son acontecimientos felices, debido a que contrastan en forma tan aguda con nuestra persecución irracional de la felicidad, se niegan por ende en nosotros mismos y en los demás. El sufrimiento se considera malsano cuando está cerca de alguien que sufre. La gente se siente incómoda. Hoy en día, a la persona afligida le es muy difícil encontrar el apoyo necesario que le ayude a resolver su pena. Es imprudente que le pidas a alguien que escuche tu llanto y tus lamentos. Es posible aun que te rechacen algunos amigos que desconocen la forma de ayudarte. A pesar de estos temores, yo te incito a que extiendas la mano y pidas ayuda cuando lo requieras. Existen personas cariñosas y solícitas que responden a tus necesidades. Si la familia y amigos no son la respuesta, cuentas con la opción de unirte a un grupo de autoayuda
donde otras personas en situaciones similares comparten sus sentimientos, temores y frustraciones. En todas las ciudades importantes hay grupos organizados y todo el tiempo se están formando otros nuevos. En Estados Unidos, por ejemplo, se cuenta con servicios y programas para viudas que proporcionan información acerca de seguros, inversiones financieras, recursos comunitarios, apoyo emocional. Hace varios años, en una importante ciudad de ese país, se formó el grupo Padres de Niños Asesinados y se está iniciando otros más en ciudades del país. Sus miembros dicen que en otras partes solo se encontraron falta de apoyo, abandono por parte de la familia, amigos, compañeros de trabajo, los miembros de sus iglesias y el sistema de justicia criminal. Así fue como decidieron reunirse 2 veces a la semana y ayudarse mutuamente a lidiar con la angustia y el dolor de su duelo. Otro grupo, llamado Amigos Compasivos, tiene filiales en varias ciudades de Estados Unidos. Este grupo apoya a los padres que se han perdido a un hijo de cualquier edad, desde la infancia hasta la adultez. Estos solo son unos cuantos ejemplos de estos grupos que existen. Otros para los sobrevivientes del suicidio, para los de padres con hijos mortalmente enfermos y muchos más. Si en tu comunidad no encuentras una organización que se adapte a tus necesidades, empieza una. Es mucho más fácil compartir tu pena que tratar de sobrellevarla tú solo. Te ayudarás a ti mismo y a otros al mismo tiempo. Y bueno, aquí haciendo comentario, hay que recordar que este libro en sus primeras versiones se escribió en la década de los 80, ¿no? Y, uh, y esta edición que estoy leyendo es del año 2011, pero hoy en día pues con los avances tecnológicos contamos con lo que son las redes sociales y en las redes, diversas redes sociales, muchas de ellas se pueden crear grupos en las cuales podemos compartir de diversos temas, ¿no? Y también buscando en redes sociales pues he encontrado que hay varios grupos que apoyan estas situaciones del duelo, ya sea por la pérdida de un hijo, por algún asesinato, entre otros como aquí menciona, también se lleva en la vida digital. Y bueno, vamos a continuar con la lectura o revisión de este material. Y en este apartado, en este cuarto apartado dice los pasos para la despedida. Como tal dice aquí, el luto no es una enfermedad, es un proceso normal y natural que permite que la separación se convierta lentamente en una realidad. En esos terribles primeros días, cuando te sientes aturdido por la postración y la incredulidad, el rito del servicio funerario cumple con el propósito de mantenerte ocupado, de procurarte el apoyo de seres queridos y de proporcionarte tiempo para empezar a reconciliarte con la pérdida. La ceremonia del funeral facilita en cierta forma la aceptación de la realidad de la muerte. La notificación a parientes y amigos, la elección de una agencia funeraria, la del féretro, ropa, música y tipo de sepelio son actividades necesarias que requieren que se le dedique tiempo. Es posible que durante estas preparaciones te sientas como si estuvieses soñando, por la ocupación que te obliga a ser práctico, a tomar decisiones y permanecer en contacto con las responsabilidades cotidianas. El rito del velatorio proporciona un ambiente seguro y de apoyo para aquellos que tenían la relación más cercana con la persona fallecida. En un espacio para expresar sus sentimientos y recibir respaldos de los demás, el sepelio es la ocasión para reconocer y honrar públicamente al ser querido. La elocución generalmente se pronuncia un sacerdote, un rabino, ministro o miembro de la familia. Esta es la despedida final del cuerpo físico, de la persona que conociste y amaste. Ahora solo queda su recuerdo. En los países o en las religiones en que se acostumbra embalsamar el cuerpo, algunos directores funerarios comprenden la necesidad de un adiós más personal y permiten a las familias que lo solicitan que participen en la preparación del cadáver.
Bueno, aquí hacemos un pequeño paréntesis, ya que hoy en día con esto de la pandemia, muchas de las personas que están falleciendo ya no se nos permite acercarnos a ellas, ¿no? Más que solamente nos dicen que ya falleció y de ahí pues se lleva la funeraria, pues parte, se entrega al depósito de cadáveres, la funeraria y directamente a la fosa o a la cremación, lo cual pues esto dificulta lo que es el proceso o de estos duelos, ¿no? De estas pérdidas. Y aquí nos dice, recuerda, las ceremonias del pésame y el sepelio son un rito de separación para los vivos, una oportunidad para reconciliarte con la realidad de la muerte, un final. Y bueno, esto es lo que hacía mención ahorita, pues estas ceremonias pues son difíciles de llevar, pero hay que buscar la manera de adaptarnos y no dejarlas pasar, ya que esto nos va a ayudar mucho en la aceptación de la pérdida del ser querido. Continuamos aquí, dice, los servicios funerarios con el féretro cerrado y una fotografía favorita del difunto se están volviendo más populares. Recientemente asistí a una hermosa ceremonia fúnebre para la madre de un buen amigo, donde estaba a la vista sus pertenencias personales especiales, incluyendo sus palos de golf y un sombrero que le encantaba. Miembros de la familia y amigos escribieron y leyeron en voz alta oraciones personales. A otros asistentes se les invitó a compartir con los demás sus recuerdos de la fallecida. Se tocó su música favorita. Una pieza fue el villancico navideño Noche de Paz, aun cuando el funeral tuvo lugar a mitad del verano. Después se sirvió un té informal y se formó una fila de parientes que permitió a los asistentes expresar sus condolencias y ofrecer su apoyo. Un amigo artista, cuya salud había sido precaria durante el tiempo, planeó que se celebrara una fiesta en su casa varias semanas después de su muerte. Se invitó a sus amigos cercanos y se sirvieron sus platillos favoritos. Se exhibieron fotografías de su obra y sus proyectos artísticos. Su personal parecía estar presente. El acontecimiento se convirtió en una celebración de la creatividad y belleza que había proporcionado al mundo, así como en una ocasión para lamentar su muerte. En contraste, estuve presente en un funeral donde los miembros de la familia estuvieron aislados en una pequeña habitación durante la breve ceremonia en la agencia funeraria. Después se trasladaron solos al cementerio. Como resultado, perdieron la oportunidad de recibir apoyo de aquellos que habían hecho el esfuerzo de acudir para acompañarnos. Y hasta aquí este apartado. Pues aquí vamos a, espero que te esté siendo funcional, que esté siendo clara en la forma que voy leyendo, y si no es muy clara en mi forma de edición, pues te agradecería que me lo hagas saber, ya que ya lo había comentado en algunos otros videos, por ahí tengo un pequeño problema de lenguaje y he tenido que acudir a terapia de lenguaje con un foniatra como tal para mejorar esta parte de mi expresión y mi dicción. Pero sin embargo, eso es, aunque ha sido una limitante para mí en muchas áreas, ese punto que te decía, esto de compartir y leer para personas que tienen discapacidad visual es algo que me agrada y lo hago con mucho gusto. Vamos a continuar aquí con el quinto apartado de este capítulo, donde dice que los niños necesitan participar en el duelo. Uno de los peores errores que podemos cometer consiste en impedir que los niños participen en los ritos del funeral, el entierro y el dolor asociado a la muerte. En el pasado, cuando la mayoría de los niños crecían en granjas, la muerte era un incidente normal. A los animales se les sacrificaba para el alimento. A veces otros animales los tocaban y mataban o morían sus crías. El nacimiento y la muerte se tomaba como algo habitual. Por cierto, no siempre libres de pena, dolor y duelo. Pero como experiencias naturales, los niños presenciaban estos sucesos y aprendían a aceptarlos como una parte normal de la vida, no como algo atemorizante. Los niños de hoy, quienes crecen en la ciudad apartados de la realidad natural de la muerte,
podrían estar totalmente impreparados para lidiar con la muerte de un padre o un abuelo. Cuando los niños tienen conocimiento de una muerte, se debe aprovechar la oportunidad para hablar con ellos francamente acerca de lo que significa la muerte y lo que sienten ellos al respecto. La primera ocasión ideal para esto sería el funeral de un pariente lejano o una persona conocida. A partir de ella podemos alentar a los niños a que examinen y hablen acerca de sus sentimientos. La discusión abierta sobre la posibilidad del fallecimiento de cualquiera de los miembros de la familia debe ser un proceso continuo a todas las preguntas. Se debe responder honesta y sinceramente. Asimismo, es necesario revisar las opciones sobre el destino final del cuerpo, como la donación de órganos para trasplantes y las preferencias por el entierro o la incineración. Los niños deben participar en los planes acerca de las enfermedades cardíacas o el cáncer, un hogar para niños o un programa de rehabilitación de drogas. Y bueno, aquí en de este apartado pues quería hacer mención, como saben también pues soy papá, tengo hijos pequeños y el mayor de mis hijos pequeños, eh, perdón por la controversia, pero el mayor de ellos le gusta ver, como todo niño, pues videos en internet, ¿no? Videos de diferentes cuestiones. Y en cierta ocasión él empezó a ver videos que hablan acerca de Jesús y la religión y la pasión de Cristo. Y esos mismos videos, como la red se va entrelazando, los llevó a una parte a un video que se llama, de un grupo que se llama Calaveras de Azúcar. Y esto es un grupo mexicano donde que hacen o componen canciones para homenajear a la muerte. Y en esos videos pues se representa bien este proceso de la muerte desde cómo, desde la perspectiva de nuestras tradiciones, cómo se concibe de la forma prehispánica. Y esto es una forma también de irlos acercando, ya que hoy en día el vivir en las ciudades, como lo menciona aquí el libro, pues nos va alejando de esta parte de la muerte. Pero si al niño se lo va viendo como algo de su cotidianidad, también cuando la muerte esté presente no le va a afectar. Esto lo comento como una experiencia porque también le decía que hace unos días por causa del COVID falleció un familiar o el tío de mi hijo específicamente, y cuando le comentamos él lo tomó como algo normal, hizo referencia al video y le pudimos decir que lo mismo pasó con su tío y con otras personas o conocidos que eran aquí allegados a la casa y que también no tendrá ni 20 días o un máximo un mes que también fallecieron. Y pues esto lo ha asumido de una forma normal y natural, ya que aunque estamos ya en un entorno capitalino, en una ciudad ya más grande, eh, entre lo rural y lo urbano, ciertas tradiciones pues se van perdiendo, y sobre todo esta parte de la pandemia que hay que hacer hincapié, que ha venido a modificar nuestros ritos funerarios. Esto a ellos pues les ayuda mucho, ¿no? Esta parte de tener esa convivencia, sobre todo también cuando una, ahí está la película de Disney que aborda acerca de la muerte, ¿no? Que también sería bueno que también se las pudieran ir reproduciendo a ellos, o si no buscar estos temas musicales que hablan acerca de la muerte. Este tema musical de la calavera de azúcar pues está entretenido, ya que no presenta a los personajes de una forma real, los presenta de una forma de caricatura, y eso pues también les va a ayudar a sus pequeños. Vamos, vamos a continuar aquí con el siguiente apartado donde nos habla de las disposiciones finales y nos dice: los arreglos financieros que curan la muerte de uno o ambos cónyuges se deben hacer con toda anticipación. Por ejemplo, cuando es necesario formular planes para la custodia de los menores. En estas conversaciones familiares se debe incluir a los niños en cuanto tengan la edad suficiente para comprender la información.
Es indispensable hacer testamentos y revisarlos regularmente. También es muy inconveniente llevar un expediente especial sobre los beneficios de seguros, planes de pensión, seguro social e inversiones. Esta información se debe discutir y actualizar por lo menos una vez al año y se debe revisar el expediente cuando es necesario. La muerte puede ser un último tabú en nuestro país, pero los sobrevivientes de la tarea de ordenar el caos de papeles de negocios, preocupaciones monetarias, impuestos sobre propiedades y posiblemente el verse obligados a vender el hogar de la familia y mudarse puede ser la herencia más cruel que le dejes detrás de ti. El no querer ocuparse de estos asuntos equivale a negar la realidad de la muerte. No podrás evitar el sufrimiento de tus seres queridos, pero sí les puedes ahorrar parte del enojo, frustraciones por aquellos aspectos económicos y financieros que, si, siguen a tu, que siguen a tu muerte. Esto se aplica tanto a hombres como a mujeres, padres e hijos adultos. Hay que informarse sobre estos asuntos ahora mientras todavía puedes hacer algo al respecto. Este aspecto es muy importante y muchas empresas como familia, pues, aunque es algo frío y doloroso, hoy en día pues lo toman en cuenta. En mi trabajo, como ustedes saben, soy enfermero y soy militar. Es una cuestión obligada más que nada tener al día nuestros beneficiarios, a nuestros derechohabientes. Más que nada se nos hace firmar un documento que le llama coloquialmente en el trabajo, que es nuestro testamento, donde disponemos a partir de ahí qué le corresponde a cada uno de nuestros familiares y beneficiarios. También hace unos días eh, me hablaron mis hermanos y me dijeron que era importante tocar un tema y que teníamos que reunirnos para abordar este aspecto. Como usted, a mí ya le he mencionado, pues mi familia vive en otros estados del país y yo radico aquí cerca de la capital de la Ciudad de México. Entonces, de esa manera, pues se hizo un grupo aprovechando las tecnologías a través de las redes sociales y a partir de ahí fuimos comentando acerca de los aspectos de cómo vamos a abordar, ya que nuestra madre ya es una persona de la tercera edad y pues también se le visitó a nuestra madre, de- se le puso y se le planteó la situación y ella pues accedió a empezar a trabajar con el testamento. También es una cuestión social, ya que aquí en México, sobre todo y más que nada en septiembre, pues tenemos lo que es el mes del testamento, lo cual muchos abogados, y ahorita se me fue el nombre, y notarios públicos, pues se ponen de acuerdo para facilitar estos trámites y que la persona no herede problemas al fallecer. De aquí, se puede tomar de este subtema. Ahora ya casi vamos a terminar con este capítulo y vamos a continuar con el siguiente subtema que nos habla acerca del ofrecimiento del consuelo. Dice, el duelo no termina con el funeral, apenas empieza. El duelo es intensamente personal. No hay dos personas que sufran igual durante las semanas y meses que siguen a una pérdida. Algunos de los sobrevivientes expresarán con el llanto sus emociones profundas y otros reflexionarán en silencio. El ofrecer apoyo y consuelo a un amigo o pariente que sufre es importante. Evitar las trivialidades y las frases trilladas. No des consejos o explicaciones. La muerte es un misterio. Nadie comprende por qué ocurre un deceso o cómo se determina el momento en que sucede. El tratar de explicarlo solo interfiere con el dolor de los afligidos, especialmente si la explicación suena superficial o carente de sinceridad. La mejor forma de brindar apoyo a los amigos consiste en dejarlos saber de que estás ahí y tal vez tomar sus manos y escucharlos. Escucha atenta y activamente. No cuentes tus propias experiencias,
simplemente es importante que estés ahí con ellos, que estés para ellos. Siempre se agradecerá que les lleves alimentos o bebidas o realices algunas diligencias. En el apéndice al final de este libro se anotan algunas sugerencias para brindar apoyo en caso de duelo. Se requiere mucho amor y sensibilidad para propiciar que tu amigo exprese su dolor en la forma en que le sea más benéfica. Recuerda que es esencial que se exprese su pena. La supresión de los sentimientos solo le conducirá a problemas físicos emocionales posteriores. Aquí habría que revisar un poquito, ¿no? Ya que hay que recordar que esta autora es norteamericana y está enfocada en una sociedad norteamericana. Y aunque aquí en México hemos copiado muchas de estas tradiciones, sobre todo de estas costumbres en los entornos urbanos, y la muerte se ha despersonalizado, no es tanto como en los Estados Unidos de América o en otros países que son más fríos. Aquí en México todavía parte de nuestras tradiciones, nuestras culturas, nos permite ver a la muerte como algo natural y como algo continuado, ¿no? También aquí, por eso aquí la autora pues hace hincapié de que no podemos hablar de lo que desconocemos, no, ya que la muerte es un misterio, ¿no? Porque lo está enfocando desde su perspectiva cultural americana. Sin embargo, si en nuestro entorno, en nuestro país, este, esta visión también difiere un poquito, ¿no? Ya que para en muchas regiones rurales, o todavía en las ciudades hay grupos sociales donde la muerte solamente es un paso más de un cambio del estado de la materia a otro, ¿no? Donde pasamos de una, ¿cómo les diré? Dejamos el plano material pero continuamos en otro plano, como también se representa en la película que esta de Disney. Asimismo, también en la canción que les mencionaba, esta de Calaveras de Azúcar, también esa representación de nuestra cultura y la muerte está representada como un paso hacia otra parte, hacia la vida eterna, como por la parte de si habláramos de la influencia de la cultura católica, de la religión católica, pero también de nuestras tradiciones prehispánicas, vamos a encontrar que la muerte para la mayoría de los mexicanos no es tanto un misterio, sino que es como un paso de un estado, del estado físico a otro estado, pero que continuamos viviendo. Y bueno, ya en el siguiente apartado ya se termina lo que es este capítulo. Y aquí ya en este último apartado nos dice que nos habla acerca de la comprensión de nuestro propio dolor. Y nos dice, cuando muere alguien a quien amas y no te sientes normal, es posible que te preguntes qué es lo que está mal en ti, pero no eres tú quien está mal. Lo que está equivocado es la presente actitud social hacia la muerte. Las influencias culturales son útiles, pero poderosas. En la actualidad los seres humanos desconocen el significado del duelo y se preguntan qué es lo normal. ¿Cuánto tiempo durará? Piensa que alguna vez volverás a sentir alegría por la vida. Si con el tiempo volverás a la vida normal, a una vida propia completa. Por supuesto, esto no ocurrirá al día siguiente del funeral. Cuanta más cercana y compleja haya sido tu relación con la persona que murió, más doloroso y complicado y prolongado será el proceso de la despedida. La despedida lleva tiempo. Por ello es muy importante comprender en qué consisten los pasos de este proceso, las emociones conflictivas que puedes sentir y además que estés consciente de que estás elaborando tu duelo en la forma que es necesaria para ti. Sé amable y gentil contigo mismo. Pues más que nada hace hincapié aquí que pues hay que aceptar este dolor, que no es fácil afrontar que un ser querido se vaya, sobre todo tan repentinamente y sin podernos acudir adecuadamente como está sucediendo en nuestros días, en nuestra contemporaneidad. Pero que es importante aceptar y reconocer que está esa emoción, ese dolor, no negarlo y pues más que nada hay que dejarlo
Si tenemos ganas de llorar, lloramos. Incluso, aunque pareciera ilógico, hay personas que sienten el deseo de reír, si es por el temor social a la reproche, no lo hacen, pero ¿por qué reír? Porque para muchas gentes que están conviviendo con una persona enferma, que están al cuidado de ellos, como sucede aquí en nuestro país, que sobre todo los hijos menores que son dedican al cuidado de los papás cuando ya están en edad adulta, eh, ven el sufrimiento de esta persona y a pesar de todos los esfuerzos de la medicina contemporánea por poder querer que la persona siga viviendo, pues no se puede hacer nada. Sin embargo, a medida que el campo de la medicina se esfuerza por mantener viva a la persona, también el dolor o el sufrimiento de esta persona se va prolongando. Y eso es lo que ven las personas que se quedan al cuidado de este ser querido, quienes están al pendiente de ellos, de su tratamiento, ven ese sufrimiento y ven que esa agonía por la que está pasando. Entonces, cuando esta persona llega al día en que fallece, estas personas pues sienten un gran alivio, un gozo, no porque no quieran a esa persona, sino porque saben que es tanto su amor que le tienen a ese ser querido que eh, gozan de que pare de sufrir de esta manera, aunque el dolor de la pérdida sea fuerte. Y bueno, de la película que les mencionaba, no recordaba el nombre, pero se llama Coco, ¿no? Ya es una película del 2017 más o menos. Y la canción esta del grupo Palabras de Azúcar se llama, eh, son dos, una donde habla de amor se murió Eusebio. Ustedes la van a poder encontrar aquí, yo les invito a que las vean y se las pongan a sus niños. Es una forma también de irlos acercando a este proceso y a la aceptación del duelo. Por el momento hemos terminado de revisar este primer capítulo donde nos da una perspectiva general de lo que es la muerte desde el aspecto de cómo se está despersonalizado hoy en día en los entornos citadinos, en los hospitales, cómo esta muerte llega a ser muy fría hasta el proceso de la aceptación y el dolor por lo que pasamos cuando un ser querido se va. Espero que la información aquí compartida te sea útil. Como les digo, la parte de la lectura de voz alta es para aquellos que ya tienen libros pero que tienen una actividad visual. Y bueno, dice que el que mucho se despide porque acaba de irse. Y pues la verdad, sí, me gustaría continuar, pero por el momento vamos a cortar. Y que estés bien y hasta la próxima.